Muy buenas tardes para todos. Como todos los jueves, cada 2 semanas, estamos ahora en el capítulo quinto del Ágora. El Ágora era el foro por excelencia en la Grecia antigua, de donde no solo un foro de intercambio de bienes y servicios, sino también un foro de ideas, de donde nació la filosofía occidental, tanto del Estado como de la política, como de la persona, como lo conocemos hoy en día. Y en el Ágora del día de hoy tenemos un grupo maravilloso de personas que desde diferentes ángulos han estado muy cerca del liderazgo y han sido gestores de procesos empresariales, de procesos políticos, de procesos académicos en diferentes frentes. Y déjenme presentarlos. Primero, Miguel Silva. Miguel le gusta más presentarse como periodista, historiador y escritor, que es su vocación. Miguel eh, trabajó muy cerca en el gobierno del presidente Gaviria en Colombia. Posteriormente trabajó en temas de producción de revistas y literaria. Fue fundador de Gato Pardo, director de la revista Semana, consultor hoy de empresas, consultor de gobiernos, consultor en temas estratégicos. Bienvenido, Miguel. Gracias, Juan. Bien. Jorge Mario Isman. Jorge Mario ha tenido una carrera política y académica muy importante en Colombia. Jorge Mario ha sido secretario de la presidencia, subsecretario, viceministro de Estado, embajador, muy cercano al movimiento político colombiano y a la discusión política en Colombia y en América Latina. Jorge Mario, muy buenas tardes. Estás en mute. Hola Juan, un saludo muy especial a ti, a todos los panelistas y a las personas que nos están acompañando hoy. Un privilegio estar aquí con ustedes. Gracias, Jorge Mario. Juan Pablo Murra Lascurain tiene una trayectoria muy destacada en el ámbito académico. Hoy en día Juan Pablo es el rector para educación superior del TEC de Monterrey, sin duda la universidad que mayor despliegue ha tenido y crecimiento ha tenido en los últimos años, y ya empezando a tener, a través de varios convenios internacionales, despliegue tanto en Norteamérica, Europa y Latinoamérica. Juan Pablo, bienvenido. Muchas gracias, Juan, y bueno, un gusto compartir este panel con todos y gracias por la invitación. A ti, muchas gracias. Laura nos acompaña desde Buenos Aires. Laura ha dedicado su vida a los temas de liderazgo, tanto de empresas como individuos. Ha sido consultora de quizás las empresas más grandes de América Latina. Es también autora, acaba de producir un libro muy interesante denominado Los 5 Poderes alrededor del liderazgo. Y Laura, desde Buenos Aires, muy buenas tardes para ti. Hola, buenas tardes a todos. Un placer estar con ustedes hoy. Muchas gracias a ti. Rafael Gómez Nava es una institución académica en México. Fue durante muchísimo tiempo rector del IPADE. Y creo que lo importante para destacar no es haber sido rector del IPADE, sino haber transformado el modelo de educación desde el IPADE, basado principalmente en los principios de humanismo y de trabajo con la comunidad y desarrollo social. Hoy en día Rafael es consejero de varias empresas, ayuda en algunos temas de consultoría y continúa muy vinculado a los temas académicos. Rafa, muy buenas tardes. Hola Juan, muy buenas tardes, un gusto, gracias por la invitación y es un placer estar con ustedes. Muy bien. Y finalmente tenemos a Erika Georgiana. Erika es mexicana, radicada en Londres, como lo muestra el cuadro que tiene detrás detrás de sí misma. Erika se dedicó muchísimos años a trabajar en compañías de consumo masivo y, digamos, yo lo llamaría como una epifanía. En algún punto dijo: yo tengo que trabajar por el ser humano y por el desarrollo del ser humano y el liderazgo del ser humano. Y hoy en día es principal y cofundadora de una consultora llamada Human, que opera tanto en Europa como en Estados Unidos como en América Latina, hablando de los principios de la humanidad y del diseño organizacional
y el diseño del liderazgo alrededor de la humanidad. Buenas tardes, Erika. Hola Juan, un gusto estar aquí y un honor compartir el panel con todos ustedes. Muy bien, y como moderador tenemos a un viejo conocido, el señor Andrés Oliveros, que transmite hoy desde la Ciudad de México, no exactamente Coyoacán, pero tiene un cuadro alusivo atrás. Andrés es abogado también, y después de varios años de haber trabajado como abogado en una de las firmas más importantes a nivel global, creó, junto con algunos socios, una consultora llamada Astrolab, que se dedica principalmente a temas, como les decía, de comportamiento, de entendimiento de las personas, del uso de la palabra como una herramienta fundamental de liderazgo, y ha tenido oportunidad de trabajar directamente quizás con las de las 5 empresas más grandes de México en diferentes frentes. Andrés nos estará ayudando como panelista en la primera parte y como moderador en la segunda parte. Bienvenido, Andrés. Gracias, Juan. Como siempre, un gusto. Saludos a todos. Muy bien, pues vamos a arrancar y nuestro tema hoy es el liderazgo en todos los frentes, el liderazgo político, el liderazgo de las empresas, el liderazgo de sí mismo, y tenemos expertos en todos estos frentes. En la primera parte de nuestro Ágora del día de hoy estaremos hablando sobre el liderazgo hoy, llamémoslo las bondades del liderazgo, la crisis del liderazgo político, la crisis del liderazgo empresarial, y en la segunda parte tomaremos una visión un poco más optimista de qué es lo que estamos viendo en el camino. Y quisiera empezar con Juan Pablo y con Miguel. De manera genérica, ¿por qué creen ustedes que estamos viendo una crisis donde las personas están en la calle manifestándose por cualquier cosa sin representación? Pero cuando digo cualquier cosa, no digo cosas menores, sino por la vida humana, por el derecho racial, por la vida de las mujeres, por las medicinas, por la salud pública. También, desde el punto de vista empresarial, tenemos personas que no quieren volver a trabajar en su lugar de trabajo, quieren mantenerse remoto, y ahora ya no son las empresas las que mandan cómo lo deben hacer, sino los empleados quienes tienen la palabra, como una inversión del contrato social, dándole la palabra a los individuos. ¿Cuál creen ustedes, Juan Pablo, si quieres arranca, cuál es la razón de ese cambio, esa evolución en ese modelo de liderazgo que estamos viendo en los últimos 5 años? Sí, gracias, Juan. Es una pregunta compleja y creo que tiene múltiples aristas y ojalá podamos tocar diferentes puntos durante la conversación. Yo tengo la percepción de que estamos enfrentando como humanidad y en cada uno de nuestros países problemas muy complejos, problemas sistémicos y problemas que requieren soluciones de largo plazo, y que muchas veces, en vez de tratar de resolverlos de fondo y ser transparente con las comunidades y con las sociedades, con lo que implica el buscar resolver estos retos, muchas veces nos quedamos con soluciones lineales y cortoplacistas que en el mejor de los casos son un parche a la situación. Y eso va generando frustración y enojo porque hay una promesa de solución o una posibilidad de arreglar algo que al final no se logra, ¿no? Y se va acumulando y acumulando y acumulando. Yo sí creo que esa falta de narrativa, de poderle explicar a las comunidades el tamaño y la complejidad de los retos y lo que implica colectivamente y ese nuevo contrato social del que hablas, es un gran reto que tendremos como líderes y como comunidades, porque no va a haber soluciones fáciles para los retos que estamos enfrentando en la parte social, económica y ambiental. Gracias, Juan Pablo. Miguel. Yo coincido con Juan Pablo en el sentido de que sí creo que hay una crisis como de expectativas. Es decir, la frustración es la resta entre la expectativa y la realidad, ¿no es cierto? Hay una enorme frustración en la juventud, o porque no tiene acceso a la educación, o porque la educación no le da acceso al trabajo. En fin, como dice Juan Pablo, muy retador. Creo que el tema de las redes sociales también ha potenciado la capacidad del individuo de expresarse y de pedir participación, y la crisis que vivimos es una crisis que reta a los líderes a liderar, pero a entender que el liderazgo de hoy requiere
de comprender que los otros quieren participar en ese liderazgo, que quieren participar en cómo se diseña el destino de sus vidas. Gracias, Miguel. Rafael y Laura, me parece muy interesante lo que plantea Juan Pablo y refuerza Miguel, y es como la ausencia de narrativa, que genera una ausencia de, digamos, de pertenencia o de propósito. ¿Eso cómo lo ven ustedes en el ámbito de la academia, de las empresas? La manifestación en lo público es bien clara. ¿Cómo están viendo ustedes esa falta de narrativa en el liderazgo en las empresas que quizás están en un grado de confusión en todas estas transiciones? Adelante, Laura. Bueno, no puedo estar más alineada con el hilo de la conversación. Creo que hay un tema fundamental que tiene que ver con la educación. Hoy la educación está basada en contenidos, pero no está preparando a nadie y no le está mostrando a la gente ninguna posibilidad, no nos pone como protagonistas del diseño de posibilidades. En cuanto a narrativas, creo que somos muy lineales, muy repitiendo recetas del pasado y malos futuristas, en el sentido de que no hay muchas personas contando historias de futuro que conecten con el propósito que tiene la gente y conecten sobre todo con el desarrollo del poder personal, que hoy yo creo que va a ser la base para poder salir de todas estas crisis. Gracias, Laura. Rafa. Gracias, Juan. Me parece que el planteamiento es sin duda de fondo, porque la narrativa siempre va vinculada con el líder. Y el líder hoy más que nunca tiene que enfatizar aquellas cosas que le permiten ser referente, generar valor, con autenticidad, con un modelo de inclusión y especialmente con un modelo de confluencia. Creo que las narrativas polarizantes han hecho mucho daño en la sociedad. Claramente tiene que haber diversidad, tiene que haber puntos de aprendizaje común, pero el liderazgo es el reflejo de la capacidad de la persona de hacer un bien a la sociedad. Urgen líderes que con una visión de confluencia logren permear, animar, ilusionar de si es posible tener un mejor mundo al que hemos vivido en los últimos años. Déjame tener una pregunta, Rafael, sobre eso. Es evidente que la sociedad está polarizada. Tú trabajas muy de cerca con empresarios y empresarios digamos, de muy alto nivel. ¿Cómo se refleja esa polarización en el mundo del trabajo y en el mundo de las empresas? ¿Existe también esa polarización y como una nueva creación entre los líderes y pongámoslo marxistas, y un proletariado que tiene su opinión y que también quiere ser parte de la discusión empresarial? Yo creo, Juan, que lo que es claro es que el mundo cambió. Y el mundo cambió y al cambiar se requiere un liderazgo que rompa los paradigmas convencionales de que los que están arriba piensan, los que abajo son aquellos que ejecutan, que las líneas son jerárquicas, que las empresas son secuenciales, que todo es predecible. El mundo cambió y hoy necesitamos liderazgos que sean capaces de hacer que su labor permita dentro de la empresa unir, concurrir, coincidir. Son los valores que pienso deben de ser el marco de actuación de un líder, más que la segregación, la polarización y el desenfoque por un tema social que destruye y no construye. Qué interesante esas 3 Cs que estás planteando. Y me da un sesgo perfecto para preguntarle a Erika, porque planteas ahora una organización horizontal, una organización, si la pensáramos, la pensaríamos como un círculo, más como un triángulo, que era como la pintábamos antes. Y Erika ha trabajado muchísimo en el modelo Agile, que es un modelo que todo el mundo cree que entiende, es como la nueva normalidad, que todos creemos saber qué es, pero pues nadie sabe. Erika, esos modelos humanos, ese liderazgo, digamos que si empezamos con el liderazgo primitivo del hombre que empieza a volverse sedentario, ¿cómo ves eso y esa circularidad de la organización versus la piramidal?
Sí, Juan, yo también no puedo coincidir más con lo que han estado mencionando todos. Definitivamente el mundo está cambiando a gran velocidad, como bien comenzó la conversación, y estos cambios, ¿no? Nunca antes habíamos tenido estos retos tal como lo mencionan, ¿no? El poder nuclear, por ejemplo, el cambio climático, todo esto está influyendo a que tenga que haber cambios grandes y cambios rápidos en las organizaciones, por supuesto, pero también en el liderazgo, ¿no? El liderazgo tradicional, el liderazgo, como bien mencionan, directivo, controlador, jerárquico, ya no encaja en este tipo de organizaciones que bien mencionas. Yo trabajo mucho, las organizaciones, cada vez más estos grandes elefantes, ¿no? Los grandes corporativos transnacionales se están dando cuenta que sus modelos operativos de jerarquías, por funciones, de silos, ya no funcionan, ¿no? Y mucho menos va a funcionar un estilo de liderazgo tradicional donde era básicamente lo que mencionamos, ¿no? El control, yo te digo lo que tienes que hacer. Como bien mencionaba Laura, el liderazgo tiene que cambiar y tiene que empezar con liderar con propósito, a través de propósito. Mucho esfuerzo se ha hecho en las organizaciones de conectar estratégicamente, pero poco esfuerzo en conexión emocional. Y la conexión emocional es lo que le necesita la gente hoy. En este mundo volátil, incierto, cambiante, necesitamos una estrella norte de hacia dónde ir, una estrella clara, inspiradora, y eso es lo que la gente quiere hoy en las organizaciones y no el modelo anterior, ¿no? Muy bien. Jorge Mario, esto visto a la luz, esto acaba de decir Erika y que acaba de plantear Rafael, que lo plantean a nivel organizacional, a la luz de la evidente crisis política de América Latina y del mundo en general, pero la evidente crisis política, quisiera la opinión de Miguel y de Juan Pablo sobre ese tema. Esto de las jerarquías y la representatividad implica que estamos usando modelos de autoridad viejos que ya no son viables y que cada vez tienen que ser, digamos, más planos o más colaborativos o donde la gente tenga voz. ¿Cuál es la causa? Más esto de manera diferente. ¿Es la causa digamos, del caos anárquico, si quisieras, en América Latina, de millones de personas en las calles y a nadie aparentemente le gusta nada del otro, producto de un modelo viejo o de una falta de propósito en el modelo nuevo? Sí, yo diría, Juan, que coincido plenamente con lo que dijo Erika y trataría como de decir tres cosas. La primera, el liderazgos, no hay vacío, no hay huecos negros en el liderazgo en el mundo. Siempre está ocupado ese espacio de alguna manera por la naturaleza humana. Lo que sí ha pasado en el mundo y particularmente en América Latina se ve es que los liderazgos se han democratizado. Eso no quiere decir necesariamente que hacia algo positivo, puede ser muy anárquico, pero se ha democratizado. El hecho de las redes sociales es evidente como otorga poder y capacidad de movilización a jóvenes. Segundo, lo que adicionalmente se ha ocurrido en América Latina es que ese espacio que antes ocupaban los partidos políticos, que es en lo que todos nos formamos, en ciencia política y en derecho le decían a uno que los partidos políticos, su labor funcional era precisamente la intermediación entre el ciudadano y el Estado, preparar a los agentes para la vida pública, etcétera, etcétera. Eso se ha acabado y yo creo que se ha acabado para siempre, no va a volver a ser lo mismo. Por lo tanto, ese espacio, y aquí vendría como la tercera reflexión, ese espacio de ausencia de partidos políticos y el surgimiento necesariamente de individuos que han ocupado ese espacio, pues ha sido en algunos casos positivo y en otros casos negativo. No necesariamente los individuos han venido con una agenda ética, que era lo que Erika decía, y creo que ahí es donde ha faltado también, en el caso de América Latina, una agenda de liderazgo ética que venga acompañada, digamos, de un propósito, una narrativa también de mejoramiento de la sociedad. Esos tres elementos me parece que coinciden en América Latina. No hay vacío, lo han ocupado otros espacios, pero no hay partidos políticos y hay un enorme resentimiento por una generación que alcanzó a tocar la clase media, que una clase media vulnerable, que en el caso de América Latina alcanzó a salir de la pobreza casi 100 millones de personas hasta el 2000.
2014 y que desde el 2014 para acá ha venido decayendo y creando esa sensación de inseguridad que es la que genera los espacios de miedo, temor, resentimiento que estamos viviendo ahora. Muy claro. Juan Pablo, ¿cómo lo ves desde el punto de vista? Ustedes han trabajado mucho en el tema del liderazgo consciente y en la escuela de negocios y en la escuela de ciencia política. ¿Cómo lo ven como una organización que está educando la gente? Y después quisiera preguntarle a Miguel, desde su lado periodístico, ¿qué tanto este liderazgo ha sido manipulado por los medios y ha democratizado, y las redes sociales han democratizado el liderazgo, porque ya no existe el concepto de mainstream media a través del cual se influenciaba? Adelante, Juan Pablo. Sí, gracias, Juan. Retomando un poquito lo que decía ahorita Juan, mi tocayo, hace no mucho escribió Moisés Naim el libro del fin del poder, y hablando de lo complejo que está haciendo integrar esas capacidades desde el gobierno o en general desde cualquier parte de la sociedad para poder mover las cosas. Se ha diluido, se ha orientalizado, hecho más horizontal, ¿no? Como decíamos ahorita, y creo que ese es un reto, porque eso ha generado que en muchos lugares la narrativa de ustedes versus nosotros, cualquiera que sea el otro, y la línea que divide, ha sido rentable para muchos políticos y otros grupos de la sociedad. Y creo que eso hace complejo construir de manera integrada hacia el futuro, ¿no? La complejidad de esta, todos decimos que hay que hablar de narrativas que integren y que hagan una visión común para todos, pero por alguna razón ha sido más rentable generar políticamente esa narrativa de nosotros contra ustedes, ya ha energizado más. Entonces creo que eso es un reto que desde la parte pública vamos a tener que atender. Regresando al tema que comentas ahorita, ¿no? Sí, nosotros hemos trabajado mucho el tema del liderazgo consciente y desde la perspectiva de capitalismo consciente. Rush Sisodia, uno de los fundadores del movimiento, es profesor visitante del TEC. Y creo que ahí, regresando a lo que decíamos, las narrativas que hablen de un propósito superior del cual una persona se pueda sentir parte son fundamentales. Y esas tienen que suceder a nivel institución, a nivel empresa, a nivel comunidad, ¿no? Sentirte parte de algo más grande que tú y algo que es importante y significativo y que se vuelve parte de tu propósito de vida, creo que es por donde deberíamos ir buscando las capacidades de los nuevos líderes. Muchas gracias, Juan Pablo. Miguel, ¿el liderazgo de los medios acabó? Pues cuando oigo esta conversación, hay como dos cosas que se enfrentan en mi cabeza. Una es lo que llamaba Nietzsche el eterno retorno de lo mismo. Hay mucho de lo que está pasando que siempre ha pasado. Si uno está en Berlín en el año 32, los comunistas están en la calle, hay mucha rabia, la policía se enfrenta a ellos, cuando llegan los nazis retiran la policía de las calles, meten a unos ciudadanos a golpearlos, que se vuelven después las camisas pardas y las SA. En fin, esa protesta sin propuesta ha estado en toda la historia de la humanidad. Y como lo dijo Jorge Mario, esos liderazgos también siempre han existido. Hay unos momentos para los liderazgos de esperanza, que como dice Juan Pablo, son liderazgos que logran convocar propósitos colectivos, y después hay momentos de liderazgo de la rabia y liderazgo del miedo, que son otros liderazgos que convocan a la gente alrededor de sus peores pasiones, por decirlo de alguna manera. Entonces, no es que estemos en algo totalmente nuevo, estamos en una versión siglo XXI de una cosa que es antiquísima. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo es muy interesante. Lo nuevo es ese empoderamiento que tiene la gente con su pequeña inquisición en el bolsillo, que es muy eficaz, y esa atomización de los medios a la que usted se refiere, Juan, que es esa atomización lo que ha creado es lo que en inglés se llama echo chambers, es decir, que la gente está oyendo lo que quiere oír y ya no oye nada distinto de lo que quiere oír y de lo que reafirma su propia opinión. Eso sí es un problema, porque eso hace que la polarización, que ha estado en toda la historia de la humanidad, esa polarización se vuelve mucho más calcificada, es más difícil de romper, porque no hay manera de entrarle al otro lado con información nueva que controvierta lo que está viendo y lo que le está reafirmando su propia opinión.
Yo creo que un buen liderazgo es un liderazgo, lo dijo Juan Pablo clarísimo, es un liderazgo que le muestra a la gente un propósito mayor y lo invita y lo inspira a ser parte de eso. Y con estos medios atomizados, el reto es aún más grande. No es solo tener ese liderazgo, sino tácticamente cómo lo comunica. Creo que es un buen punto para que hablemos en la segunda parte de futurear un poco. Laura y Erika, estamos entonces hablando, por lo que oigo, como el triunfo del individualismo, la reivindicación del ser humano como individuo y no como colectividad, y abandonamos el colectivismo del pasado. Y quisiera ver esto en las empresas, porque evidentemente está ocurriendo con temas tan simples como si vuelvo a trabajar a la oficina o qué es oficina, o si el trabajo es una actividad en un lugar, y una reticencia colectiva donde hoy el empleado casi que escoge la empresa a la cual quiere hacer y no tienen las empresas el poder de traerlas. ¿Cómo esto que está planteando particularmente Juan Pablo, Miguel, Rafa y Jorge Mario, cómo lo ven ustedes? ¿Estamos en el triunfo del individualismo? ¿Es un ser humano solitario por sus propios valores y el colectivismo llevado al pasado? Adelante, Laura. Bueno, yo creo que conectado con lo que están diciendo todos, hoy en día estamos sufriendo las consecuencias de lo que yo llamaría una anomia social. Todo el mundo tiene derecho a opinar, pero no hubo por mucho tiempo la posibilidad de individualmente levantar la mano. Y esto genera esta gran tendencia en las redes sociales a descargas que pueden conectar en cierto sentido, pero no se arriesgan profundamente a conectar en otros niveles. Creo que hoy la gente empezó a descreer de las instituciones y empezó a creer más en los líderes. ¿En qué líderes cree la gente? En los líderes que se toman el trabajo de reconectarlos a ellos con su propósito. Creen en las organizaciones en donde encuentran que la organización les sirve como cauce para el sentido de su vida, en donde sienten que van a hacer una diferencia. Creo que ahí es donde hablamos de individualismo. ¿Cuál es mi contribución particular? ¿Cuál es mi manera de ser visto en este gran anonimato masivo, etcétera? ¿Cuál es mi oferta particular que puede hacer una diferencia? Y voy a conectar con el líder que la detecte o con el líder que esté alineado con esa manera de llevar la organización. Gracias. Y perdón, Juan, un poco complementando con lo que dice Laura, yo creo que por otro lado nos estamos moviendo cada vez más hacia ambientes mucho más colaborativos en las organizaciones, ¿no? Por mucho tiempo las instituciones, ¿no? Las organizaciones trabajaron con lo que nosotros llamamos los individual contributors, ¿no? Individual, en personas en su casillita, en su puesto, trabajando para un jefe, donde el jefe es el que me dice lo que tiene que hacer y todos hay que estar al servicio del jefe. Y ahora las organizaciones afortunadamente se están moviendo cada vez más hacia espacios de colaboración que, como bien mencionabas al principio, se ve casi como una célula con celulitas adentro que son equipos, ¿no? Equipos donde dentro del equipo, tanto dentro como fuera del equipo, no hay jerarquías, o hay muy pocas jerarquías, cada vez menos, ¿no? Todos somos iguales y hay un rol. Claro que hay un líder de equipo, ¿no? Pero el líder es porque tiene ciertos roles y responsabilidades, no es porque es más o tiene más poder. Entonces, si lo vemos desde ese lado de la moneda, yo creo que al contrario, ¿no? Y hace mucho sentido porque en este mundo tan cambiante necesitamos de muchas personas, de diversidad de pensamientos para poder resolver los problemas a los que nos enfrentamos. Entonces, yo creo que nos estamos moviendo poco a poco, colaboración, menos individualismo desde el punto de vista de la organización. Muy bien. Eso implica, Rafa y Jorge Mario, que se acabó el contrato social, entonces, o sea, bienvenidos a la prehistoria, cada quien por lo suyo. No, yo diría que lo que tenemos es un cambio en la estructura de pensamiento y en la estructura social. Yo veo que tenemos una sociedad y sobre todo las nuevas generaciones infinitamente más globales, pero al mismo tiempo más solas. Entonces, solas por la forma como se están criando en familias uniparentales,
con una inequidad enorme en el caso latinoamericano, en las brechas sociales, que causa mucho resentimiento por la vía del ejemplo y por la vía de visualización de quienes se están quedando con la tajada del partido. Entonces, ese contrato social sí se ha deteriorado en el sentido de que se ha dispersado algo que nos unía una nación, un concepto de nación, de propósito común, de familia, de religión. Todo eso se ha venido fracturando, se ha venido creando agujeros en la formación de las nuevas generaciones. Y esa soledad, esa infinita soledad, lo que hace es buscar ese espacio lo están encontrando los muchachos en las redes sociales a través de esos echo chambers, pero muchos de esos echo chambers son autodestructivos. Lo de la violencia, casi como el título de la reciente película sobre la historia del rock latinoamericano, rompamos todo. Y eso es lo que estoy sintiendo, que esos muchachos que no tienen de dónde agarrarse, no tienen esas estructuras sociales que teníamos de muchos años, lo están cogiendo a través de esos grupos, de esas pandillas, esos muchachos agrupados en violencia que le están dando mucho sentido a su vida de soledad. Esto que parece un poco teórico, que un poco sociológico, creo que en la práctica, cuando uno entrevista a los muchachos o los ve, sobre todo las personas de mayores ingresos, es evidente en su falta de proyección y de esperanza de vivir. Están viviendo el momento, y por lo tanto la inversión hacia el futuro es casi inexistente. Entonces la violencia hace que si uno no tiene proyección hacia el futuro, la violencia del día es algo con natural a darse sentido de grupo, de aliación con una pandilla. Y creo que eso está pasando en la violencia que estamos viendo en nuestros países latinoamericanos. Gracias, Jorge Mario. Rafa. Juan, para mí claramente el contrato social, que pues es parte fundamental de la filosofía política, es uno de los grandes deberes del líder de una empresa. Sí creo que se refunda el contrato social y se refunda en algo que yo siempre he creído, que la labor del director general es trabajar con los falsos antagónicos. Me explico a qué me refiero. El director general tiene que lograr ver el hoy con objetividad, con la crudeza que vive la realidad, pero con una visión esperanzadora. El líder que plantea solo crudeza y no esperanza se muere en el intento, mientras que solo la visión esperanzadora, sin una visión de objetividad, vive en una utopía. Estos dos grandes elementos, los falsos antagónicos, exigen un nuevo contrato social. Un contrato social donde se vale ver el mundo con objetividad esperanzadora. Necesitamos trabajar en un mundo incierto, pero con certezas. Necesitamos trabajar un modelo profundamente racionalmente emocional, antagónicos que tienen que confluir en un nuevo contrato social, desde el clásico contrato social de libertad versus igualdad, hasta, sin duda, la capacidad hoy que tiene el líder o debe de tener el líder para hacer que lo aparentemente antagónico confluya, una, sume y, ante todo, permita que la empresa se mueva ágilmente, pero de manera reflexiva. Me entusiasma mucho ese diálogo, que es otro diálogo muy largo entre la emocionalidad y la racionalidad en el liderazgo. Juan Pablo, adelante, por favor. Sí, gracias, Juan. Digo, complementando sobre las ideas del contrato social, hace poco tuvimos una conversación aquí en el TEC con Marcus Gabriel, un filósofo alemán, y algo que se me quedó grabado, que él decía que le generó mucha esperanza que durante la pandemia
en muchos países y como humanidad empezamos a tomar decisiones morales, ¿no? Él hablaba, oye, decidimos casi a cualquier costo económico y cultural proteger a la población y sobre todo a los más vulnerables, ¿no? Esa capacidad de poder tomar decisiones con otros criterios a los que se venían utilizando antes, hay algo ahí que podemos retomar. Él hablaba como de pensar una nueva brújula moral universal que nos ayude a definir ese nuevo contrato social global por el tema de sostenibilidad, pero también en cada una de nuestras comunidades. Yo creo que la pandemia nos descongeló algunos temas que nos pueden ayudar a pensar hacia el futuro cuáles pudieran ser esos criterios y mecanismos para vivir mejor de manera colectiva y en sociedad. Muchas gracias, Juan Pablo. Y se mencionaba el tema de esperanza, ¿no? Y los líderes, interesantemente, los ganadores de toda esta discusión han sido los que han vendido esperanza, desde Obama, que lo hizo claramente, pero inclusive antes el propio Kennedy y el propio presidente López Obrador en su discurso inicial político. Cerramos la primera parte con una pregunta, que creo que es la pregunta esencial, la más difícil, de la que nunca ha podido resolver la humanidad, y se la vas a hacer a Miguel. El futuro depende de si el hombre es bueno o malo, o el ser humano es bueno o malo. Está Maquiavelo, está Hobbes, está Rousseau, está Locke, está Santo Tomás. ¿La esperanza se ve en un hombre bueno por naturaleza o malo por naturaleza? Es una pregunta muy compleja, por supuesto. La pregunta de la humanidad. Yo diría que lo uno y lo otro. Yo diría que es Caín y Abel. Yo diría que el hombre es bueno y el hombre es malo. El hombre es capaz de un pensamiento moral alto, esperanzador, y de entregarse y de sacrificarse y de lanzarse al río para salvar a alguien, poniendo en riesgo su propia vida, y de entregarse por causas mayores que él o ella, y a la vez es capaz también de cosas infames y terribles. En el tribunal de Nuremberg uno veía gente que había matado a 1,5 millones de judíos en Polonia, que a su vez llegaba por la tarde a oír Mozart y a estar con su esposa y sus hijos y tener una cena muy civilizada. Esto es la historia de la humanidad. Yo lo que creo es que hay liderazgos que despiertan lo mejor del hombre y de la mujer y de la colectividad. Hay liderazgos que se aprovechan de lo peor, de los miedos y de los temores y de las rabias y de las heridas del ser humano, y con eso construyen proyectos políticos. Y la lucha de la humanidad es entre unos y otros, permanentemente entre unos y otros, no entre el bien y el mal solamente, porque ese es un tema casi religioso y casi moral. No, yo diría que más entre la esperanza y el miedo. El miedo es el papá de la violencia y del horror, y la esperanza la madre de lo mejor que tenemos los seres humanos. Entramos pues en un mundo de Aldous Huxley, de el Brave New World, el mundo nuevo valiente, y Andrés, la mesa está servida, es decir, difícilmente podemos pasar a una segunda parte esperanzadora con una mesa mejor servida y unos planteamientos de una generosidad gigante. Adelante, Andrés. Gracias, Juan. Y me encanta esto como cierra Miguel, casi serendipitosamente, Juan, de decir cómo pasar del miedo a la esperanza. Y eso más o menos es de lo que queremos hablar en esta segunda sección. A ver, ¿dónde estamos el día de hoy? Ya hablamos como de qué ha pasado y la idea es qué sigue. La industria del liderazgo, del desarrollo de líderes es gigantesca. Es una industria de casi $400 billones, de las cuales casi la mitad se gasta simplemente en Estados Unidos. Pero luego, cada año Gallup y muchas otras casas encuestadoras sacan estos estudios donde el 80% de la gente no está contenta en su trabajo. Y quizá me estoy clavando mucho en el tema organizacional, que quizá es donde nos movemos algunos de nosotros. Algo se está haciendo mal. Yo soy de la idea de que la ciencia, de que el ser humano tiene que estar cerca de lo que vaya diciendo la ciencia y estar cambiando creencias. Tenemos una serie de creencias sobre cómo debe ser el líder. Ahorita alguien hablaba como de este modelo tayloriano de la eficiencia sobre todo, y los de arriba piensan y los de abajo no. Eso está cambiando. Entonces, y muchas otras cosas. ¿Qué está cambiando el liderazgo? ¿Hacia dónde vamos? A ver, me gustaría escuchar a Laura y a Erika. ¿Qué habilidades y mentalidades necesitan los líderes de hoy
que no necesitaban en el pasado? ¿Quieres ir primero, Laura, o yo? Quiero decirlo, empieza tú ahora, yo te sigo. Muy bien. Definitivamente, Andrés, es una excelente pregunta y yo creo que definitivamente está cambiando. Ya hablamos de propósito y eso me parece que es la piedra angular. Un líder sin propósito, sin conocer su propósito personal, sin tener bien trabajado su juego interno, ¿no? Difícilmente puede liderar como debe ser, ¿no? Como debe ser en este mundo, ¿no? En el mundo de hoy. Siguiente, yo creo que tiene que ser un líder servicial, ¿no? Y es una palabra que a algunos les causa mucha controversia porque hay muchas interpretaciones, ¿no? Pero al final lo que te dice es un líder que tiene que dejar de ver por sí mismo, ¿no? Por sus propios intereses, por su propio poder, sino tiene que darse a los demás. Tiene que ser un líder que esté todo el tiempo viendo por el equipo, para que el equipo crezca y dejar al equipo trabajar. Y es ahí donde entra un tercer elemento importantísimo, que es el empoderamiento, ¿no? Yo hablo mucho que pareciera como que estamos entrando en un momento de la caída de la monarquía del line manager o del jefe directo, donde el jefe era todo, ¿no? El jefe te daba tu incremento salarial, el jefe tomaba tus decisiones de carrera, el jefe era el que te ponía los objetivos, el jefe es el que te decía si te podías ir de vacaciones, el jefe es todo, ¿no? Era todo. Y poco a poco está cambiando y este poder del line manager se tiene que pasar a otros, ¿no? También entra aquí este tema del the wisdom of crowds, ¿no? Al parecer lo que estamos viendo en las organizaciones es cuando este líder suelta el poder, ¿no? Y es capaz de empoderar y de servir, se empiezan a ver cosas mágicas, ¿no? Porque deja a los de abajo innovar, deja a los de abajo tomar decisiones, ¿no? Que en este mundo tan incierto y tan volátil, antes el líder ya se las sabía de todas, ¿no? La experiencia, los años, pues le servían para poder liderar. Hoy lo que está pasando requiere cosas nuevas, requiere cosas que lo que sucedió hace 20 años no necesariamente es lo que se requiere hoy, ¿no? Entonces yo creo que en esas tres lo resumiría: propósito, servicio y empoderamiento. Gracias, Erika. ¿Laura? Bueno, me encanta todo lo que está diciendo Erika, estoy totalmente alineada y quiero también empezar por ciertas preguntas que yo creo que el líder tiene que volver a poner sobre la mesa desde otro lugar, dado el mundo en el que vivimos hoy. Primero, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos como personas? ¿Quiénes somos como organización? ¿Quiénes somos dentro de esta sociedad? ¿Y dónde queremos estar? Y para mí, los líderes tienen que enfocarse en desarrollar tres aspectos muy personales y poderosos de todas las personas. Primero, la autoestima como la definición de hacer la diferencia en la vida de alguien, tanto personal como dentro de la organización, como a nivel social. ¿Qué puedes hacer tú para hacer la diferencia? ¿Qué podemos hacer como empresa para hacer la diferencia? ¿Qué podemos hacer como equipo para hacer la diferencia? Y esto está totalmente ligado con el reconocimiento. El segundo dominio para trabajar y desarrollar es la autoconfianza, que tiene que ver con sentirnos capaces de lograr lo que nos proponemos. Tiene que ver con nuestra capacidad histórica de aprender y sobre todo puesta esa capacidad en generar nuevas posibilidades hacia el futuro, ¿no? Poder sentir que podemos traer algo nuevo y que además pertenecemos a una red que nos va a ayudar a lograrlo. Y la tercera dimensión es súper importante porque tiene que ver con los valores propios y tiene que ver con los valores de la sociedad, que es el autorrespeto. El autorrespeto en el sentido de permitir la diversidad, permitir la inclusión y poder tener una sensibilidad para cuando mis propios valores están siendo vulnerados, poder levantar la mano y poder también cuidar y respetar los valores de los demás, encontrando en la convivencia de todos estos niveles un equilibrio, algo que nos dé bienestar a todos. Creo que el líder que pueda contemplar y barajar todo lo que decía Erika por un lado y todo esto por el otro tiene como una visión mucho más holística dentro de la organización y de conexión con su gente. Gracias, Laura. Históricamente, el ser humano se va como graduando de ideas que ya no le sirven y que hacían sentido hace 100 años, pero no creo que el tema de los líderes nos vayamos a graduar. Es decir, no creo que de repente todos ya seamos 100% racionales, lo que eso signifique ya seamos capaces de hacer nuestros juicios y tomar decisiones sin la influencia de nadie. El problema es que a veces te vas hacia los líderes mesiánicos y a veces te vas hacia el otro extremo de que nadie nos lidere y luego terminas como quiero encontrando algunos liderazgos. ¿De dónde, cómo le hacemos para
empezar a construir narrativas nuevas de líder en donde no los enaltezcamos tanto que eventualmente se van a caer y entonces nos vamos a desilusionar. Pero por otro lado, pues, o sea, ¿de dónde sacamos esas narrativas y cómo construimos una mejor narrativa de un líder? Jorge Mario. Hombre, yo creo y estoy absolutamente convencido que el modelo tradicional de liderazgo que todos lo han mencionado hoy, ese líder poderoso, autoritario, con enorme capacidad de movilizar y de empoderarse él mismo sobre la suerte de los demás, está en pleno fracaso y viene en caída. Entonces, ¿cuál es el almendrón del nuevo modelo de liderazgo, por lo menos en el ejercicio de la política? Estoy absolutamente convencido que tiene que ser o va a ser ese líder que sea supremamente empático, que toque las fibras de eso que mencioné antes, de esa enorme soledad que hay en la sociedad, en los individuos. Entonces, el líder empático va a reemplazar al líder poderoso, ese que, digamos, en Colombia, en las discusiones, todavía dicen, ¿quién puede ser un jefe político que tenga votos y que pueda movilizar? Bueno, eso va a fracasar. El que va a salir adelante es ese que toque las fibras íntimas, esa persona que pueda transmitir sensibilidad humana, esa persona que toca las fibras íntimas de la persona que tiene miedo, que tiene temor en este arrabal de cambios que está ocurriendo en nuestras sociedades. ¿Cómo logramos que esa persona no sea un mesiánico loco, sino un líder hacia un propósito realmente que no sea extremista, que no nos lleve a la conflictividad? Creo que lo que tenemos que cuidar como sistema político en las democracias liberales, lo más delicado hacia el futuro es cuidar el sistema de competencia. Porque en nuestros países lo que está ocurriendo es que poco a poco en las democracias liberales hemos venido cambiando el sistema democráticamente, entre comillas, el sistema para eliminar la competencia y volver cada vez más poderosos o intentando volver más poderosos al líder actual. Entonces creo que la protección del sistema político de una democracia liberal, proteger la posibilidad de la competencia, que no haya dineros ilegales, que los más ricos o los más poderosos no sean los únicos que tienen posibilidad de participar o de poner el jefe político. Todo eso me parece que hay que cuidarlo enormemente como sociedad y tener a las mejores mentes y los mejores juristas, politólogos, cuidando sobre todo el sistema de competencia en el sistema político. Y en el caso de los líderes, procurar crear y formar líderes que sean empáticos, pero empáticos hacia ese propósito que dijimos al principio, empáticos hacia una ética personal, una ética social que sea de convivencia, de entendimiento, de colectividad, de compasión, todo lo que son los valores morales y éticos modernos que me parece que sostienen esa democracia liberal detrás. Gracias, Jorge Mario. Rafa, me da curiosidad escucharte, tú que tienes años dedicado al desarrollo de líderes y te ha tocado ver pues el surgimiento de los nuevos CEOs, ¿no? Y los nuevos equipos de C-Suite. Platícanos un poquito de dónde sacamos estas narrativas del nuevo líder. Gracias, Andrés, y padrísimos los comentarios de Laura, Erika, y coincido sin duda pues en el planteamiento de Jorge Mario de ese liderazgo empático. Parto, permítanme, de una premisa, que la empresa es comunidad, la empresa es proyecto común y la empresa es significado. Creo que la narrativa deja de ser aquella tradicional historia, ¿no? De que quien viene a trabajar a una empresa pone piedras. La narrativa tiene que ser que construimos catedrales, que construimos con significado, que el empleado no es empleado. El empleado, la persona que trabaja en una organización, es un co-creador de empresa.
desde la tarea más básica hasta la tarea más alta en la alta dirección, somos co-creadores y la empresa como talento debe de propiciar que las personas crezcan, se enriquezcan, que experimenten, que se equivoquen. Y tal vez otra de las dimensiones que yo cada vez estoy más convencido, que en la empresa se puede disfrutar, nos podemos divertir trabajando. El trabajo no es carga, el trabajo es satisfacción, es plenitud, es significado, es lo que algunos han dicho, from success to significance. Eso es una nueva narrativa, es una narrativa en donde la persona está al centro de la actividad propia de la empresa. Gracias, Rafa. Juan Pablo, mucho de tu carrera en los últimos años pues ha estado ligado a una institución educativa líder, y me encantaría, como esto que han estado diciendo Laura, Erika, Rafa, ¿qué significa para una universidad que quiere ser ese generador de líder del futuro? Hay unos, o sea, me encantaría que nos contaras algunas ideas sobre cómo desarrollar líderes más rápido que tengan estas nuevas narrativas, que es lo que le urge a este país y a este continente. Sí, gracias, Andrés. Una pequeña desviación, si quieres, antes de contestar tu pregunta de cómo abordar el tema de la formación de líderes. Yo creo que algo importante, y ahorita hablaba, ¿no?, de la industria del liderazgo, es qué entendemos por liderazgo. Hace poco leía en algún lado algo que a mí me sirvió mucho, me gustó mucho, que es entender el liderazgo no como un puesto, un rol específico o una serie de atributos personales, por aquí está buscando la definición, sino el liderazgo como un proceso social que inspira y mueve a la acción junto con otros para lograr un objetivo compartido. ¿Y por qué lo saco a relucir? Porque creo que en el momento en que lo despersonalizas y lo haces, el proceso de liderazgo como un proceso social, es algo permanente, hablabas de eso, no es algo que eres, sino es algo que se construye de manera recurrente, es algo en donde no solo hay una persona, o sea, el líder no existe en lo abstracto, lo que hace el proceso de liderazgo son las relaciones y las interacciones entre ese líder y el resto del equipo, o entre los mismos. Entonces esas interacciones, conexiones, conversaciones que mueven a la acción. A mí me gusta mucho eso, porque al final hay que hacer que las cosas sucedan de manera colectiva y no por mandato, sino por inspiración. Y de nuevo, el concepto de ese propósito superior. Entonces, no se trata al final de líder, sino se trata de esa misión compartida que tienen. Porque si entendemos el liderazgo de esta manera, entonces, por necesidad tenemos que buscar a líderes como los que han descrito, ¿no? Empáticos, humildes, enfocados en el servicio, con una mentalidad de tener más preguntas que respuestas, con una transversalidad que haga que esto funcione de mejor manera, ¿no? Ahora, la pregunta que haces, digo, nosotros definimos la misión del TEC al 2020 era liderazgo. Formamos líderes con espíritu emprendedor, sentido humano y competitivos internacionalmente. Y ahora migró a liderazgo, innovación y emprendimiento para el florecimiento humano. Y se dice muy fácil, ¿no? Formar más y mejores líderes. ¿Qué creo que hemos hecho y estamos aprendiendo todavía, ¿no? Un líder, una persona, para poder generar ese tipo de liderazgo, uno tiene que conocerse muy bien. Saber qué lo mueve, cuál es su propósito, ya lo mencionaba, me parece que Erika, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, sus valores. Dos, tiene que conocer muy bien y entender de mejor manera la comunidad en donde está, cómo funciona, qué palancas tiene, qué capacidades hay que desarrollar. Y tercero, tener esa como capacidad de ver hacia adelante, de ver, o sea, yo hablo mucho de un líder, no es el que está arriba, sino el que va adelante, ese que va viendo lo que otros no ven. ¿Cómo se hace? Pues la verdad es que a través de múltiples maneras, a través de múltiples experiencias académicas y no académicas. Hemos visto que mucho el liderazgo se desarrolla en grupos estudiantiles, en actividades culturales, en actividades de internacionalización, en el servicio comunitario. Pero sí creo que teniendo ese marco de referencia de conocerse, de conocer el entorno en donde están y la capacidad de imaginarse y soñar algo distinto y creer que ellos pueden incidir, ellos y ellas pueden incidir en la construcción de ese mejor futuro. Es como, y de nuevo, se dice más fácil de lo que se hace, ¿no?
Gracias, Juan Pablo. El último tema que me gustaría abordar sería futuro del liderazgo, pero ya más quizá va enfocado a temas de comunicación, redes sociales, medios de comunicación. A ver, los medios de comunicación, al menos tradicionalmente, pues mucho se nutre de la polarización y quizá, perdonen que lo diga así, pero casi hasta del morbo, ¿no? O sea, cuando ve el reporte de las noticias negativas versus las positivas. Y pues mismo ahí está, quizá las redes sociales han llegado, pues no sé si a contrarrestar o amplificar esto. Miguel, me encantaría escucharte sobre el tema de, pues, entre qué responsabilidad tienen los medios de comunicación y qué responsabilidad tienen, pues, hasta quizá los influencers para estas nuevas narrativas del líder, pues, que sean narrativas positivas y que el líder no sea, que no sigan ganando los, yo no quiero decir nombres de presidentes norteamericanos, pero que no sigan ganando los líderes que hacen lo que quieran y se salen con la suya y con los fake news. ¿Cómo lo hacemos para empezar a conversar, que la conversación sobre el liderazgo pública sea útil para todos? Pues es una buenísima pregunta y nadie tiene una buena respuesta para eso todavía. En los medios tradicionales antiguos, digamos, los medios tradicionales replicaban también el modelo jerárquico paternalista que había en el liderazgo. Lo mismo que han estado ustedes conversando sobre lo que pasaba en las empresas o lo que nosotros hemos visto que pasaba en los gobiernos o lo que pasaba también en los medios de comunicación, ¿no? Grandes medios de comunicación manejados por unas élites, pero en realidad muy democráticos y con un periodismo independiente fuerte en muchos casos, con una buena curación de contenido. Esos medios, en la medida en que los ciudadanos se empoderan y se vuelven sus propias fuentes de información, cuando uno le pregunta hoy en día a los ciudadanos, ¿usted cómo se informa? Dice, yo le creo más a mis amigos en el Facebook o le creo más a la gente en Twitter porque es gente como yo que a alguien que viene a decirme cosas desde arriba. Pero eso trae consigo una obligación que la gente no sabe que está ahí, que es la obligación de curar, la obligación de mirar con cuidado lo que le llega a uno y antes de compartirlo, verificar o tratar de pensar si eso simplemente replica lo que yo pienso y no miro si es veraz o si debo mirar si es veraz. Yo en eso soy escéptico, creo que no va a ocurrir y simplemente creo que las redes sociales son, como dije, echo chambers, como se ha dicho, pues no yo, echo chambers y que sirven es para multiplicar a los que odian a este grupo, las razones por las cuales odian a este grupo y así sucesivamente. Les cuento una anécdota. Yo ayudé al sí por la paz en el referéndum en Colombia y lo perdimos. Perdimos el sí por la paz. Perdimos el sí por la paz contra un no que se dedicó a hacer lo que hacía Cambridge Analytica, que es ir grupo por grupo, decirle a los pensionados le van a quitar plata de sus pensiones para dársela a los guerrilleros desmovilizados. Todo mentira. Y ganaron. Entonces, yo no soy optimista. Yo creo que las redes han creado un sistema muy perverso para la política y creo que el reto del liderazgo bueno, por llamarlo de alguna manera, es cómo romper el liderazgo del miedo y de la rabia. Cómo hacer que la esperanza supere al miedo y a la rabia. Cómo hacer que ese propósito colectivo inspire más que el miedo que le tiene alguien a un grupo racial, social, religioso, etcétera. Ese me parece el gran reto de este tiempo. Gracias, Miguel. Fíjate que la mayoría de los autores que leo también tienden a ser más pesimistas, gente como un Daniel Kahneman o muchos otros que hablan de cómo, pues, en fin, el ser humano es bien fácil que se olvide de su ser racional y se deje llevar por una serie de sesgos cognitivos, sociales. ¿A alguien le gustaría empezar a cerrar este tema como del futuro del liderazgo? ¿Cómo lo hacemos para, vaya, una cosa es tener una visión realista y objetiva, pero el ser humano siempre tiene esa capacidad creativa de solucionar problemas, de repensar las cosas y de poco a poco ir hacia arriba? No sé, Rafa o el mismo Juan, ¿qué hace? O sea, ¿qué podríamos hacer nosotros como generando contenido para ayudar a que la conversación sobre el liderazgo tienda hacia arriba y no hacia la polarización? Adelante, Rafa. Yo creo, Andrés, que hay que volver a las bases. El liderazgo es humano. El liderazgo es un regalo que las personas te dan en reconocimiento a tu profesionalismo, a tu intención, a tu capacidad de servir, a tu capacidad de generar resultados.
y sobre todo a tu capacidad de ser pues un referente ante los demás. Creo que el gran reto de la polarización es la rotura interna que vive buena parte de los seres humanos. Cuando uno se polariza es, pienso, reflejo de la falta de convicción hacia un entorno humanitario integral. El individualismo lleva a una polarización porque el individualismo no reconoce que el ser humano es social. El liderazgo, por tanto, volviendo a las bases, es humano, el ser humano es social, co-creamos humanidad, co-creamos empresa, y ahí es donde el efecto del buen trabajo directivo en la empresa nos da el regalo del liderazgo. Traes un tema muy interesante y yo creo que es donde está el eje fundamental del futuro, y es el reconocimiento de que sí hay algo en común, y es la humanidad. Y la humanidad, la esencia humana, buena o mala, dependiendo de lo que queramos tomar como posición filosófica, sí es una sola. Y la unificación ideológica, la unificación del liderazgo empresarial y del liderazgo político debe volver a retomar a la humanidad y a las necesidades de la humanidad. Hablaba Jorge Mario de las virtudes básicas, que te estás ahí, sí, estamos en Ágora y te estás devolviendo a Grecia literalmente, que es la compasión, la empatía, el amor filial, el amor ágape en su expresión. Y yo en lo personal creo que el camino va hacia eso, tanto en lo empresarial como en lo social y lo político. Muchísimas gracias por su tiempo. Creo que hemos tenido un panel de lujo realmente interesante. Me dan ganas de ampliar una hora más de esta discusión tan apasionante. Y quisiera terminar con una sola pregunta de una sola palabra. Si ustedes fueran él o la directora general de empresa o el presidente de un país y tuvieran que diseñar su campaña ya basada en una sola palabra, ¿cuál sería esa palabra que definiría lo que ustedes creen que es el liderazgo correcto? Entonces vamos, Erika, una palabra. Estás en mute. Yo me iría por colaboración. Colaboración. Muy bien. Juan Pablo. Generosidad. Muy bien. Rafa. Atrévete. Muy bien. Laura. Educación. Muy bien. Jorge Mario. Fraternidad. Miguel. Sueños. Muy bien. Yo diría juntos. Creo que lo que necesitamos es estar juntos. Me encantan las palabras que empiezan con CO, comunidad, colaboración, coequipero, comunión, pero creo que juntos es lo que nos falta estar. Un placer estar con ustedes. Gracias por estar en Ágora. Ha sido un panel de lujo con opiniones, si bien muy convergentes, vistas desde aspectos y foros diferentes. Les agradezco muchísimo su tiempo y estoy seguro que quienes nos escuchan hoy tendrán muchas preguntas y muchos comentarios sobre esta conversación tan nutrida. Un abrazo para todos y gracias por hacer parte de Ágora. Gracias, Juan. Gracias. Abrazo, gracias, Juan. Adiós, buenas tardes. Abrazo, gracias, un gusto. Chao, buenas tardes a todos.